Bien, se van a ubicar en el artículo 42 del Código Penal. Ahí tenemos regulado lo que es las penas, los que son las penas accesorias, entre las cuales tenemos la inhabilitación absoluta, inhabilitación especial, el comiso y pérdida de los objetos o instrumentos del delito, expulsión de extranjeros del territorio nacional, pago de costas y gastos procesales, publicación de la sentencia y todas aquellas que otra ley señale. Entonces, hablábamos ayer que las penas accesorias a la hora de aplicarlas a una persona que ha cometido o se ha condenado por la comisión de un hecho delictivo, van a ir solas, tienen que ir acompañadas de una pena principal, a diferencia de la pena principal que sí puede ir sola, ¿verdad? No es necesario una pena accesoria. En el Código Penal, en la parte general, van a encontrar delitos en donde están, además de pena principal de prisión, va a haber una pena accesoria. Entonces vamos a irnos al artículo 'Bien, previo a las penas accesorias, vamos a terminar los artículos del código para no andar brincando de un lado a otro. Ayer les expliqué el artículo 51 y el artículo, hoy vamos a ver el artículo 52 que regula lo que es la de multa. La pena de multa consiste en el pago de una cantidad de dinero que el juez fijará dentro de los límites legales, es decir, de los que están señalados en los delitos, cuando es pena de multa. El artículo 53 regula la determinación del monto de la multa. La multa tiene carácter personal y será determinada de acuerdo con la capacidad económica del reo, su salario, su sueldo o renta que perciba, su aptitud para el trabajo, capacidad de producción, cargas familiares debidamente comprobadas y las demás circunstancias que indiquen su situación económica. El artículo 54 señala la forma de ejecución de la multa. La multa deberá ser pagada por el condenado dentro de un plazo no mayor de 3 días a contar de la fecha en que la sentencia quedó ejecutoriada. Es decir, cuando no hay pendiente ningún recurso planteado. Previo otorgamiento de caución real o personal, a solicitud del condenado, podrá autorizarse el pago de la multa por amortizaciones, las cuales el juzgador deberá señalar el monto y las fechas, las cuales no podrán exceder de 1 año en el término en que deberán hacerse los pagos de las amortizaciones. Este artículo en la realidad pues es aplicable en los casos donde la detención de la persona que comete un delito, ya sea penado con multa o penado con arresto, es en el caso de las faltas, solo va a proceder cuando sean por denuncia, es decir, no haya un delito, una falta flagrante o un hecho flagrante. Porque si la policía lo detiene y lo presenta en el juzgado, entonces ahí tendrá para obtener su libertad que pagar su multa. Al contrario, si es que procede por una denuncia, pues ahí, como la persona está en libertad, pues se le dan esos 3 días
a partir de que la sentencia quede ejecutoriada, es decir, que la persona que ha sido condenada no impugne, no presente impugnaciones. Entonces, ya cuando no haya recurso pendiente, entonces ahí empieza a correr los 3 días para que la persona pueda cancelar la multa. También señala de que se le puede dar por pagos, por amortizaciones. Esas amortizaciones no pueden pasar por más de un año. En nuestra Guatemala no podemos darle a todo el mundo el pago por amortización, porque hay que constituir alguna garantía y muchas veces no se cuenta con ella, o a veces no se le puede dar libertad a la persona porque difícilmente regresa a pagar la multa. Entonces, el artículo 55 regula lo que es la conversión. La conversión es parecida a la conmutabilidad en los casos de prisión, de la pena de prisión y la pena de arresto. Ya vimos anteriormente cuando es conmutable una pena de prisión y que es conmutable también a través del arresto. En el caso de la multa, pues no se llama conmutable, sino que se llama conversión, porque si la persona no puede pagar la multa que le fue impuesta, se le tiene que convertir en arresto, es decir, en los anteriores, y aquí está en el artículo 5, por día, 5 quetzales y 100 quetzales día. Es decir, ¿cómo lo vamos a explicar? Bueno, una persona que cometió, digamos, un delito de desobediencia. Estamos en el código, en la articulación. Licenciada, viera que no se le está Sí, Juan escuchando Carlos. por varias partes. Se cortó. Sí, Ya es no se escucha parejo, nada. fíjate. No se escuchó lo que la ley dijo. Ahí estamos. Es que sí se escucha, Ligda. Lo que pasa es que como que se cortara la llamada, tal vez por el internet. No, posiblemente es que yo tengo el folleto encima. El teclado de la Quizás. computadora, puede ser que eso sea. ¿Qué página dijo, Lick? Disculpe, no la escuché. No es el artículo 55 del Código Penal. Gracias. Bueno. Bien, ¿qué no escucharon? El artículo 55. Ese estaba explicando, pero entrecortó la llamada. Bien. Bien. De cómo el 53. Linda se volvió a cortar. Bien, voy a repetir. La pena de multa para su aplicación. No la escucho, licenciada. Permítame, pues.
Voy a volver a entrar a ver qué pasa. Bien, espero que ahora funcione esta cosa. ¿Me escuchan? Sí, Linda. Sí, Lita. Bueno, entonces veamos. Voy a hacer un resumen de los artículos que expliqué y no se escucharon. Bien, señala que para la ejecución de la pena de multa tenemos, se debe de aplicar de acuerdo a la economía o el recurso económico que tenga el reo, su sueldo, salario o renta que perciba, su aptitud para el trabajo, capacidad de producción, cargas familiares debidamente comprobadas y las demás circunstancias que indiquen su situación económica. La forma de ejecución de la multa? Bueno, aquí el artículo 54 establece que se le puede dar la oportunidad al reo o al condenado de pagar su multa 3 días después de estar la sentencia ejecutoriada, es decir, que no esté pendiente de ningún recurso presentado por parte del condenado. Yo les decía que este artículo 54 en la realidad solo se aplica en las faltas donde no hay una detención flagrante. Esto se aplica cuando se presenta una denuncia y se llama como sindicado o sindicada a una persona, se inicia el procedimiento y a través del proceso que se llega a condenar a la persona. Entonces ahí se le dan 3 días después de que la sentencia ya está firme para que cancele la multa. ¿Por qué no se hace cuando la persona que cometió una falta o un delito penado con multa es presentada al juzgado por la policía? Porque aquí en nuestra Guatemala
La gente no está acostumbrada a obedecer una disposición judicial. Es decir, usted le dice, bueno, mire señor, usted fue condenado por esto y esto y va a pagar 500 quetzales de multa. Si usted no va a plantear ningún recurso, ninguna impugnación, pues se le vence su plazo a los 3 días. Queda usted libre bajo caución juratoria, es decir, bajo palabra de que usted va a regresar a pagar la multa. Eso no sucede. La gente se va y nunca más la vuelve a ver, salvo que la policía lo vuelva a detener. Entonces, la aplicación de este delito se da o sea, cuando no existe una detención flagrante. Otra de las cosas que señala este artículo es que se le puede dar por amortizaciones el pago de la multa. Esto también no se le puede dar a todo mundo porque tenemos que garantizar el pago de la multa. Entonces, tiene que ser el condenado que tiene que pagar la multa, que tiene también que garantizar para pagar. Entonces, solamente vamos a proceder a aplicar este artículo en los casos de detenciones no flagrantes en faltas o delitos penados con multa. Bueno, en lo que yo digo es lo que se da en la realidad. No es que lo único que está fundamentado es lo que está en el artículo 54 y 53, 54. Ya lo demás es aplicación. Se pudiera hacer lo que está regulado en el Código Penal, pero lamentablemente no estamos educados para darle cumplimiento a la ley, ¿verdad? Se han otorgado amortizaciones en los casos de multas de responsabilidad de conductores y las personas no cumplen con pagar la multa. Entonces tampoco se puede dejar que la persona ejecute su voluntad y que la sentencia emitida quede sin cumplirse o ejecutoriarse. Entonces, no es que exista un fundamento. Sí, el 54, pero el 54, el 53 y 54 lo que está regulando, bueno, más bien el 54 lo que le está regulando es que el condenado puede pagar su multa en unos 3 días. Llevan a un detenido al juzgado y le dice, mire señor, tiene que pagar 4,000 o 5,000 quetzales de multa, lo espero en 3 días. El señor o la persona nunca va a llegar. Nunca más. No es como en otros países que la gente le tiene miedo a la ley, le tiene miedo a ir a un juzgado. Aquí no. Aquí la gente no respeta a la persona que cumple. Entonces, así estamos. Luego tenemos, bueno, la conversión. Lo que les decía es que la conversión viene en dos. Ahí estamos. Yo no creo, compañeros, que no me estén escuchando, porque ahorita tal vez, porque sí hubo un bajón. Sí, Paula. No, 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 ya está.
Mm. Mm. Voy a intentar con mi teléfono porque aquí no hay quite. Juan Carlos, hágame un favor. ¿Me escucha? Yo creo que eso del internet es parejo porque igual a Juan Carlos se le oye entrecortado. Juan Carlos. Hágame un favor. Porfa, voy a ver si me lo envía a mi vale, le voy a mandar un mensaje. Dijo que si le podías mandar el vínculo. Yo sí, fíjate, te cortado a veces, va, pero sí he logrado escuchar. Todo se escucha así, mucha. Todo se escucha así. Todos los que hablan entrecortados. Ahorita te escuchas así como que por pausas, como que vas en cámara lenta. Es el internet del hombre. A Juan Carlos Sí, sí yo se digo escucha. que sí, está parejo. Bueno, yo sí lo escucho entrecortado. Igual que a Cállate, César, internet. cuando habló. Ahí estamos. Voy a apagar el... Ahora sí. Hoy sí, Bueno, es claro el que no sirve, entonces. Bueno, entonces veamos. Lo que les señalaba de la conversión en cuanto al parecido que tiene con la conmutabilidad, de acuerdo al artículo 50, es que la conmutabilidad se va a aplicar a los delitos, a las penas, perdón, de prisión que no pasen o el máximo de prisión sea 5 años. Y se puede aplicar también en el arresto. Ahora, en el caso de la multa, es la conversión, es convertir la multa en cumplimiento de arresto. Yo les señalaba en el caso del delito de desobediencia, ahí la pena mínima de multa es de 5,000 quetzales. Entonces, digamos que se le aplica a un condenado por desobediencia 5,000 quetzales de multa. ¿Cómo vamos a aplicar la conversión en el caso que esta persona no tenga para pagar la multa? Tiene que ir a cumplir arresto al centro de detención. Entonces, bueno, dice el juez, son 5,000 quetzales de multa, le vamos a aplicar 100 quetzales diarios. Entonces venimos y esos 5,000 los vamos a dividir por los 100 quetzales y va a salirles como resultado 50. Esos son los 50 días
que la persona condenada va a ir a cumplir a la granja. Es decir, ¿lo oyeron? Sí, Sí, Lita. Va. Entonces, si la persona ingresa porque no tiene para pagar la multa, son 50 días que tiene que hacer ahí adentro. Pero digamos que aquí a unos 10 días, esa persona ya consiguió el dinero. Por lo general se le dice, mire, son 5,000 de multa, pero él ya lleva ahí adentro 5 días cumplidos, entonces prácticamente solo se le va a cobrar, vamos a llamarlo así, solo se le va a cobrar 45 días y se le va a rebajar 500 quetzales de los 5 días que ya hizo adentro. Entonces, ¿cuántos tendría él que pagar de multa? $4,500, creo, Lita. 4,500 exactamente. Ahora bien, para aplicar la conmutabilidad, en el caso del arresto, que es aplicable solamente para las faltas, si a una persona le imponen o lo condenan a una pena de arresto de 60 días a razón de 50 quetzales diarios, ¿cuánto tendría esa persona que pagar de multa? Serían 3,000, Lida. ¿Mm? Serían 3,000. 3,000. Sí, son 60 por 50 días. Ajá. 3,000 quetzales. Si esa persona no quiere ir a cumplir su arresto al centro de detención, pues tendrá que pagar su multa, ¿no? Que sería la cantidad que él señala. Ahora, ¿cómo aplicaríamos en un caso de una condena de 3 años de prisión conmutables? Porque así tiene que estar señalada en la sentencia. ¿Cómo aplicaríamos? Por ejemplo, el juez dice, bueno, son 3 años conmutables a pagar, ¿qué? 30 quetzales diarios. Por 3 años, Lita, serían 32,850 de multa. Ajá. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo llegaron a esa suma? Se multiplicó 365 por 3, que son 3 años. Ajá. Y luego el resultado, que son 1095, parece, que me dio. Días. Exacto. Se, ¿qué? Se multiplicó por 30. Ajá. Y ese fue Y el le que dio 32,000. 850. Ajá. Eso es aplicar la conmutabilidad, o sea, es conmutables. En el caso de la multa, es conversión, es convertir la multa a arresto. ¿Alguna duda?
Bien. Veamos Licenciada, el disculpe, siguiente artículo. ¿Sí? Hilda, disculpe que le interrumpa. Sí, Oscar. En este caso, cuando usted mencionó que, por ejemplo, la persona ya llevaba cumplido después de dictar la sentencia 10 días y la persona consigue el Ujú. dinero, aunque ya esté cumpliendo esa condena y dentro de esos días la persona consigue el dinero, sí puede pagar la multa y ya no seguir en prisión. Así es. Se Ok, le descuenta. O sea que él pagaría el resto, digamos, los días que no va a ser él en prisión. ok, gracias, Alito. Otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta es que a veces la persona por no ir a prisión viene y queda internado o un accidente, ¿va? Entonces, digamos, se le tipifica como responsabilidad de conductores y se le condena al pago de una multa de 5,000 quetzales. Pero si esta persona se encuentra bajo custodia en algún centro asistencial, ahí no se va a tomar en cuenta los días que esta persona esté internada en el centro asistencial. La multa es total. Si pasa 10 días en un hospital, la multa sigue siendo 5,000 quetzales. Bueno, entonces continuamos. El artículo, bien, hoy sí vamos a ver lo que son las penas accesorias. Y empezamos con el artículo 56 que regula lo que es la inhabilitación absoluta, señalando primero la suspensión de los derechos políticos. 2, la pérdida del empleo o cargo público que el penado ejercía, aunque proviniere de elección popular. 3, la incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicos. 4, la privación del derecho de elegir y ser electo. 5, la incapacidad de ejercer la patria potestad y de ser tutor o protutor. Es decir, que si al momento de cometer un ilícito, un delito, dentro de la pena, además de la de prisión, está señalada una inhabilitación absoluta y específicamente cualquiera de los numerales regulados en el artículo 56, se aplicará las dos, porque en el delito le señala o le establece el tiempo en el que se le va a aplicar la inhabilitación absoluta. En los delitos que, digamos, están muy relacionados con la corrupción en la administración pública, al momento de condenarlo, la mayor parte de veces la inhabilitación absoluta es el numeral 2, y eso lo vamos a ver más adelante. Ahí está señalado la pérdida del empleo o cargo público que el penado ejercía, aunque proviniere de elección popular. Es decir, puede ser un alcalde, puede ser un magistrado, puede ser, bueno, los magistrados no vienen de elección particular, de elección popular, ¿verdad? Pero puede ser un presidente, un diputado. También el artículo 57 regula lo que es la inhabilitación especial y señala que se va a aplicar primero en la imposición de alguna o alguna de las inhabilitaciones establecidas en los distintos incisos del artículo que antecede, es decir, de los numerales 1 al 5 del artículo 56.
y en la prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización o licencia. ¿En qué profesiones se dan que ustedes se hayan dado cuenta o estén enterados o tengan conocimiento de profesiones que para ejercerse tenga que tener una autorización? Lick, no sé si estoy mal, buenas noches, así como en el Buenas ejército, no noches. sé. Los alcaldes, Lick. Ujú. ¿Quién más? Ah, pero yo estoy hablando de profesiones. Los médicos. ¿Quién más? Los abogados. Los abogados. Los jueces, Lick. No, porque digamos, es un oficio más que una profesión, porque tendría que ser abogado. Los odontólogos. Sí, los odontólogos, todos los profesionales que de alguna manera tengan que para ejercer tienen que tener una autorización. Entonces les voy a poner un ejemplo aquí de aplicación de una inhabilitación. Se van vean el artículo 338. Sí, tiene que tener autorización para poder volar. El uso ilegítimo de documento de identidad. En la última parte, en el último párrafo señala si el delito es cometido por funcionario o empleado del Tribunal Supremo Electoral y todos los demás instituciones dentro de las integrante Junta Electoral Departamental, todas las juntas que están reguladas aquí. Pero por último dice, se le aplicará además de la pena la inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público que desempeñe. Allí hay una inhabilitación que es aplicada al mismo tiempo que la pena de prisión. También vamos a ver en los delitos de falsedad. Ahí también hay una inhabilitación, pero vamos a ver aquí. El artículo 418, que es el delito de abuso de autoridad. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial. Igual sanción, bueno, aquí hay una inhabilitación especial y el tiempo que esa persona tenga esa inhabilitación es artículo 418. El delito es abuso de autoridad. ¿Cuánto tiempo va a pasar inhabilitado esta persona? El juez lo va a señalar al momento de condenarlo en la sentencia. El 419, el que sigue, que es el delito de incumplimiento de deberes. Estos delitos son aplicables a funcionarios o empleados públicos. El 419, incumplimiento de deberes, también tiene inhabilitación especial. Y así sucesivamente hay muchos delitos con inhabilitaciones, las cuales se van a aplicar como medida accesoria a la par de una pena principal. Luego tenemos
lo que es la inhabilitación especial. Consiste primero en la imposición de alguna o algunas de las inhabilitaciones establecidas en los distintos incisos del artículo que accede. Bueno, yo ya se lo leí, en la prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación. Entonces nos vamos a ir a los abortos. En el 140, se ubican en el artículo 140 del Código Penal, en donde señala la gravación específica. Y dice, el médico que abusando de su profesión cause el aborto o cooperar en él, será sancionado con las penas señaladas en el artículo 135, con multa de 500 a 3,000 quetzales, con inhabilitación para el ejercicio de su profesión de 2 a 5 años. Entonces, para que vean cómo se aplica la pena de inhabilitación especial, tal como se encuentra regulado en el Código Penal. El juez, a la hora de una inhabilitación, no se la puede inventar, es decir, si el delito por el cual se condenó a la persona está estipulada la inhabilitación, se aplica. Pero si ese delito solo tiene sanción de prisión y viene el juez y le dice también de inhabilitación y no está establecido, entonces es una sentencia carente de requisitos legales. No está dentro de lo regulado en el delito y por lo tanto es una sentencia nula. En los delitos cuyo bien jurídico protegido sea la administración pública o la administración de justicia, la inhabilitación especial será la que corresponde a los incisos 2 y 3 del artículo que antecede. Cuando se trate de personas jurídicas, la inhabilitación especial consistirá en la incapacidad para contratar con el Estado. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces veamos el artículo 58. Aplicación de inhabilitación especial. Conjuntamente con la pena principal se impondrá la de inhabilitación especial cuando el hecho delictuoso se cometa con abuso de ejercicio o con infracción de los deberes inherentes a una profesión o actividad. En los delitos contra la administración pública y administración de justicia, conjuntamente con la pena principal se impondrá la de inhabilitación absoluta o especial, la que no podrá ser inferior a 4 años. Es decir, que aquí ya le están estableciendo de cuánto tiempo va a ser la inhabilitación absoluta o especial en los casos de los delitos que van en contra de la administración pública y en contra de la administración de justicia. Artículo 59. Suspensión de derechos políticos. La pena de prisión lleva consigo la suspensión de los derechos políticos durante el tiempo de la condena, aunque ésta se conmute, salvo que obtenga su rehabilitación. Es decir, que la suspensión de los derechos políticos durante el tiempo, va a ser durante el tiempo de la condena, pero si la condena se conmuta, es decir, se convierte en multa, salvo que obtenga su rehabilitación,
podrá ejercer nuevamente los derechos políticos. Cuando hablamos de rehabilitación, estaríamos hablando que el mismo tribunal que condenó tendría que dar ese tipo, es como rehabilitación, pero más bien es como devolverle los derechos al condenado de poder ejercer, valga la repetición, esos derechos políticos, o bien el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? El artículo 60 señala lo que es el comiso, que también es otra medida accesoria. El comiso consiste en la pérdida a favor del Estado de los objetos que provengan de un delito o falta y de los instrumentos con que se hubieran cometido, a no ser que pertenezcan a un tercero no responsable del hecho. Cuando los objetos referidos fueran de uso prohibido o no sean de lícito comercio, se acordará el comiso aunque no llegue a declararse la existencia del delito o la culpabilidad del imputado. Los objetos decomisados de lícito comercio se venderán y el producto de la venta incrementará los fondos privativos del organismo judicial. El comiso procederá únicamente en caso de que el juez o tribunal competente no declare la extinción de dominio conforme a la ley de la materia. O sea que el comiso solamente va a proceder siempre y cuando no se decrete la extinción de dominio. ¿Alguna pregunta? Bueno, la publicación de la sentencia la vamos a tener en los delitos contra el honor y en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. En los casos de delitos contra el honor, a petición del ofendido o de sus herederos, el juez a su prudente arbitrio ordenará la publicación de la sentencia en uno o dos periódicos de mayor circulación en la República, a costa del condenado o de los solicitantes subsidiarios, cuando éste estime que la publicidad pueda contribuir a reparar el daño moral causado por el delito. En ningún caso puede ordenarse la publicación de la sentencia cuando afecte a menores o a terceros. En los casos de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, la sentencia se publicará en las páginas electrónicas oficiales del Ministerio Público y del organismo judicial sin hacer públicos los datos personales de la víctima. En ningún caso podrá ordenarse la publicación de la sentencia cuando el condenado sea menor de edad. Bien, entonces, ¿alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a dejarlo aquí para continuar el día lunes y vamos a... Más bien voy a leer las respuestas y ponen atención porque